Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Thriller político basado en hechos reales, cargado de erotismo. Disponible en Amazon. Amigos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos nada menos de cómo aprender a vivir la vida. ¿Es eso posible? Yo creo que sí es posible, porque nosotros a diario asistimos a una escuela donde nos dan lecciones sobre la vida. Esa escuela es la escuela de la vida. Y lo único que tenemos que nosotros hacer es prestar atención a esas lecciones. Lo que pasa es que estamos tan ocupados y tan entretenidos viviendo la vida que no prestamos atención a las lecciones. Dígame este año que acaba de pasar. Esto fue un posgrado en materia de lecciones. Pero no todos los años tienen que ser como el 2020 de especial. Cualquier año, desde que tenemos uso de razón, nos viene dando a nosotros lecciones de vida. Este librito que estaba yo hojeando aquí es un librito que me regaló la mamá de mi hija. Lo compró en un aeropuerto y me lo dio para que yo lo leyera en el vuelo. Y tiene 40 años conmigo. Este librito tiene 500 lecciones de vida. Las recopiló un señor pidiéndole a personas de ambos sexos, desde 5 años hasta 95 años, que le dijeran cuál era la lección más importante que habían aprendido hasta ese momento. Y así la puso en este librito que se llama Live and Learn and Pass It On. Es decir, vive y aprende y pásalo. Y como dice pásalo, yo les voy a pasar 3 leccioncitas de estas 500 que tienen que ver con uno de los temas por los cuales nosotros queremos aprender a vivir la vida, que es cómo lidiar con los problemas. La primera lección la da una persona de 14 años. Entre paréntesis, ahí no dicen el nombre ni el sexo de la persona, solamente su edad. Esta persona que tiene 14 años dice que ha aprendido que es más fácil estar alejado de los problemas, mantenerse alejado de los problemas, que salirse de ellos. Gran lección. La segunda lección la da una persona de 20 años que dice que he aprendido que los problemas más grandes cuando comenzaron eran chiquitos. Y la tercera lección la da una persona de 64 años que dice he aprendido que la mayoría de los problemas por los cuales me preocupé nunca ocurrieron. Esta lección es muy importante, pero es muy difícil de practicar. Esas son las 3 lecciones del librito, pero les voy a dar una más, que es la trágica historia del señor Romero, que está contenida en un versito que dice así: ahí va Romero en su ataúd, gastó salud en su juventud para ganar dinero, y dinero en su senectud para ganar salud. Ahí va Romero en su ataúd, sin dinero y sin salud. Señores, la conclusión, la respuesta a la pregunta cómo aprender a vivir la vida es poniendo atención a las lecciones que ella nos da. Ojalá que las anotemos, por lo menos anoten estas 4 que les acabo de dar. Y nos vemos en una próxima oportunidad para hablar de algo distinto. Hasta luego.